Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y Yeon Jungkook, comenzando la semana con muchas cosas bonitas para compartir. Pero primero vamos a dar una revisada a lo que ustedes me estuvieron escribiendo el fin de semana con respecto a lo que fue el día viernes, que tuvimos una transmisión del documental de Jimin, y esto es parte de lo que ustedes también me compartieron. Yolanda dijo: Jimin es creador, le gusta participar en todo, la creación de la letra, la música y la combinación de todo, y el resultado final es fruto de mucho trabajo por lo perfeccionista que es. Sus canciones son parte de sus sentimientos y experiencias, no canciones creadas por otros y compradas. El tema de su inseguridad parte de su carácter tímido, de que la empresa no confiaba en él como cantante y no permitió que se le dieran clases de canto. Es como si siempre hubiera sido training y tenía que esforzarse en otras cosas para que le permitieran quedarse. El resultado de todo esto es alguien súper completo y capaz de hacer cualquier cosa. Y sí, mi deseo es un concierto de Jimin. Luego Ari comentó: es difícil para Jimin creer en su talentosa y extraordinaria voz, porque desde sus inicios le decían que era bueno para bailar y poco lo apoyaban en el canto. Recibió demasiado hate. Muchos se han esforzado en que Jimin no sobresalga en canto, pero ya no pueden opacar lo que ha logrado con su grandiosa voz. Luego Doina también compartió: bajo estas condiciones extremas de servicio en la 5ª división de artillería, alcanzó el máximo éxito, y esto sin duda le ha dado confianza en sus habilidades y capacidades, y no solo como vocalista. ¿Recuerdan cuando dijo algo así en la transmisión de BTS el 1 de julio? Si me propongo una meta, la alcanzo sin duda. Para mí, desde 2013 hasta ahora, el crecimiento de Jimin como artista, bailarín, cantante, coreógrafo y productor es el mayor de todos los miembros de BTS. Pasó 2 semanas practicando la coreografía de Who con los bailarines y creó una obra maestra de danza moderna. Jimin grabó su voz para Vive 15 veces. Resultó ser una de las mejores colaboraciones con Taeyang en 2023. ¡Qué envidia me das por poder ir a la exposición de Jimin! Esa exposición, al igual que BTS, no vendrá a nuestro país. ¡Qué lástima! Al menos las películas del concierto de Hype sobre BTS se proyectaban en un cine. Y es que hay que recordar que Doina está en Rusia. Entonces muchas veces, aunque ella quisiera, y créanme que yo me imagino que sí lo desea con todo su corazón, no llegan todos los proyectos de BTS. Así que con estos comentarios de ustedes, una vez más estoy muy agradecida por todo el amor que le dieron a la transmisión del día viernes, y les recuerdo que el día de mañana, sí, martes 18 de noviembre, nos vamos a conectar de nuevo a las 5 de la tarde, hora de México, para comenzar a ver la serie de Está Seguro temporada 1. Así que las espero. Les voy a dejar un link aquí en la descripción de este video por si se quieren unir. Ahora pasemos a las actividades. ¿Qué estuvo ocurriendo? Pues prácticamente el domingo y el día de hoy. Comencemos hablando de Jungkook, que tuvo un en vivo que comenzó a las 7 de la mañana, hora de Corea, que duró aproximadamente 1 hora. Se veía muy bonito. La verdad es que Jungkook se veía bonito en este en vivo. Me puedo imaginar que estaba cansado, no sabemos si más bien llevaba despierto toda la noche. Yo casi creo que ese fue el caso, y no tanto que se estuviera levantando, porque se veía muy bien, no se le veía así como cuando recién te levantas. Se veía muy, muy, muy bien Jungkook, pero lo que me llamó la atención de este en vivo, porque ya lo vi el día de hoy, fue que lo sentí distante. Creo que esto también tiene que ver, y es una respuesta lógica de parte de Jungkook, después de todo lo que estuvo ocurriendo la semana pasada, los escándalos, los rumores, las mentiras, el acoso, pues ahora sí que se salió todo de control. Y sin embargo, él vino a vernos. De alguna manera él siempre hace este como control de daños, donde con su sola presencia no tiene que dar, digamos, explicaciones de nada, ni crear un comunicado. El simple hecho de ver a Jungkook nos ayuda muchísimo como una herramienta para entender lo que está pasando con su cabeza y cómo él afronta los problemas. Así que agradecemos mucho el que Jungkook haya venido, aunque sí, les decía, se sentía distante. Estuvo cantando muchísimo, tuvo creo que momentos muy estelares, pero como siempre, y ustedes se lo tienen que imaginar, lo van a criticar por absolutamente todo lo que haga. Lo bueno, lo malo, siempre van a estar criticando a los chicos, como si se me figura que aquellas personas que lo señalan se sienten mejor que ellos. Pero la cuestión es, ¿qué haces tú
que te da derecho a criticar a los chicos. Cuando vean ustedes la carita que nos estaba poniendo en ese momento Jungkook, todo desvelado, pero eso sí, todo hermoso. Así que si no han visto este en vivo, bueno, pues aquí les dejo una recomendación de un canal en YouTube para que lo vean si es que les llama la atención. Y ahora les saludo por acá, estoy conectada en lo que sería mi cuenta de ex Twitter, donde me pueden encontrar como @boyswelove2023. Vamos a ver que el arte ha estado hoy también, han salido unas cosas tan bonitas, mucho arte de Jungkook por este en vivo que él hizo, ya los tenemos disponibles en Domina y su Imperio Romano, pero sé, porque yo estoy en las mismas, que lo que les va a interesar muchísimo es que hablemos acerca, sí, de lo que se viene con Está Seguro temporada 2. Y aquí tenemos el teaser trailer, prácticamente menos de un minuto, donde nos dieron esta probadita de lo que va a ser el programa en esta segunda temporada. Lo que pudimos ver, les puedo decir que fue muy adorable. O sea, ya estoy que me muero de ganas por observar todas sus aventuras, tener estos momentos pues mágicos con ellos, regresar con ellos a vivir todas estas experiencias donde los vemos tan al natural, tan sencillos, tan divertidos, haciendo nuevos retos, porque esta vez creo que sí vamos a tener retos que van a tener que superar, y eso da un cambio interesante en el programa, que por supuesto que vamos a estar pegadísimas y ya estamos esperando, y cada vez falta menos, poquito más de 2 semanas para que podamos ver este programa, y nos van a estar lanzando estas pequeñas probaditas. Simple y sencillamente vamos a enloquecer con lo que ya nos están mostrando. Imagínense cuando lleguemos a lo que va a ser el lanzamiento de la serie, los primeros 2 episodios. Definitivamente diciembre va a ser el mes más mágico de todos. Como les decía también, el arte, pues sí, pensado en Jungkook, en este en vivo que nos regaló, tenemos muchos momentos muy tiernos. También tenemos arte un poco más atrevido de los chicos, que está disponible siempre en lo que sería nuestra comunidad de Telegram de BTS Ship Idol. Pero es que vean, ya empiezan a salir las recopilaciones de sus risas y de sus momentos tan adorables. Bueno, por cierto, Calico Cat nos hace, digamos, este análisis y dice: así que nunca fueron a Nueva York. Para que la cronología sea correcta, el 16 de junio el personal fue a buscar a Jungkook y Jimin a Seúl para un viaje sorpresa. No volaron a Nueva York, sino directamente a Suiza, donde tienen que cambiar sus maletas. El día 24 fueron a Vietnam y regreso a Corea el 28. Esos son 12 días de viaje. Es decir, ella, en el caso de Calico, se encargó de hacernos toda esta cronología para que todo pues nos cuadre y entendamos pues la aventura que significó para ellos tomar este viaje. Y le agradecemos mucho a Calico Cat, como siempre, que se dedique a hacer estos análisis chiquitos donde nos pone pues la información más importante. Aquí ella lo dice, la misma ropa y el cambio en las maletas. Muchos momentos que yo estoy segura, se los repito, que nos van a volver locas de la emoción cuando los estemos viendo. Sobre todo porque ellos venían, pues imagínense, de salir del ejército y todas sus aventuras preciosas. Jungkook le dice a Jimin: no es divertido si te trato con suavidad. Y Jimin le dice: no, eso suena divertidísimo. Es decir, ¿qué le hizo a nuestro Jimin? Por Dios, creo que va a ser inolvidable y ya lo vamos a empezar a vivir aquí en el canal a partir de mañana. Una vez más les abro esta invitación y ojalá que se puedan unir a mí. Les aseguro que nos vamos a divertir muchísimo. Como les decía al principio de este video, estoy seguro que fue una estrategia de Jungkook para apoyar de alguna manera este proyecto y decir algo así como: pues no me importa. Aprovecho también este momento para agradecer a todos nuestros miembros del canal. Gracias por ayudarnos a crecer, gracias por ser nuestros patrocinadores. También agradezco a nuestros colaboradores activos, porque también ustedes son una parte integral de todo lo que se crea aquí en Boys We Love, y por supuesto también a todos nuestros suscriptores, porque ustedes son también nuestro corazón. Los voy a dejar con algunos de los momentos pues que vivimos este fin de semana, entre el en vivo de Jungkook, que se veía simple y sencillamente increíble. Bien lo dice Nicole, 28 años tiene y parece de 18 en esta imagen. ¿Cómo le ha crecido el flequito y lo adorable que se ve? Vean ustedes, no, su miradita, todo adorable. Pero eso, como les decía, apenas era como la parte esencial de lo que se iba a venir con el lanzamiento del tráiler de Está Seguro. Y lo que nos viene, estoy segura que nos van a tener, ahora sí que yo sí estoy segura de que nos van a tener hechas unas locas. Por cierto, Nicole también nos comparte una playlist de las canciones que Jungkook
Jungkook estuvo cantando en su en vivo. Cuando comparten estos en vivo vía YouTube, muchas veces no pueden poner las canciones como tal por obviamente el copyright, aunque sea un cover, pues se meten en muchos problemas. Ya Nicole nos hizo el favor de ponernos una playlist en Spotify donde van a poder escucharlas. Y pues de esta manera empiezo a despedirme por el día de hoy. Tenemos arte de los chicos preciosos de esta cuenta maravillosa que también como la amamos, se las recomiendo muchísimo como siempre, ya saben. Y con esta imagen maravillosa que hicieron, sí, con inteligencia artificial, con este precioso Jimin y Jungkook juntitos, pues me despido por el día de hoy. Mañana nos vemos, recuerden, a las 5 de la tarde, hora del centro de México. Les voy a dejar también un link para que ustedes se puedan conectar a lo que va a ser nuestro evento, para que comencemos a ver todos juntos, está seguro. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Les dejo un beso gigante donde quiera que estén. 오케이 갑시다. 갑시다. 시작하세요.